Bienvenidos alumnas y alumnos de tercer grado. Yo soy el profe Mayo, quien los orientará en esta su materia de Historia de México. El día de hoy les tengo un reto y les garantizo que van a aprender mucho acerca de nuestra historia nacional. El día de hoy veremos un tema muy interesante, que es México tiene soberanía. Pero antes de continuar, recuerda lavar tus manos constantemente y cuando salgas, utiliza cubrebocas en todo momento. Recuerda que al cuidarte tú, nos cuidas a nosotros. Bien, ¿ya tienes tus materiales preparados? ¿Papel y cuaderno? Muy bien. Imagínate que estás viendo tu programación o leyendo un libro y de repente llega alguien extraño a tu casa y te arrebata tu libro y te apaga tu televisor. ¿Qué sentirías? ¿Te gustaría? ¿Cómo reaccionarías? Pues bien, te explico. Cuando alguien ajeno a tu casa viene y te arrebata tus materiales, ¿sí? Te apaga tu televisor y te desprende tu libreta, ¿sí? Está violando tu soberanía. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es soberanía? Veamos. La soberanía hace referencia al derecho que tienen todos los pueblos y todos los países para decidir los asuntos de su gobierno, sin que intervenga una fuerza extranjera. De esta manera, México ha luchado por mantener su soberanía. Su soberanía debe de mantenerse siempre con respeto, pero para lograrla debemos echar un vistazo al pasado. Pero reflexiona conmigo con las siguientes preguntas. ¿Cómo se ha conseguido esta soberanía nacional? ¿Por qué es importante la soberanía en México? ¿Y cómo se garantiza la soberanía de nuestra nación? Pues bien, veamos. Como hemos mencionado antes, la soberanía es todo aquello, los derechos que se han logrado por mantener de los pueblos y las naciones. Pero lo más importante de la soberanía es que es precisamente el pueblo el que hace valer sus derechos. El pueblo es el que ejerce y decide a sus representantes. ¿De acuerdo? Está tomando nota, ¿verdad? Muy bien, avancemos. Históricamente, para lograr la soberanía, México debió pasar muchísimos años de lucha. Debió pasar muchísimos acontecimientos, como por ejemplo, lo fue en la época de la conquista, ¿sí? Cuando vinieron los invasores europeos, ¿sale? Y de repente llegan a México Tenochtitlan, derrocan su gobierno y su reinado en el año de 1521. Así ellos tumbaron sus costumbres, sus leyes, sus tradiciones. Y de repente también ellos ejercen un poder sobrehumano para mantenerse firmes en sus convicciones. Por esta razón es de que los europeos faltaron al respeto, ¿sí? Y le quitaron su soberanía a aquellos pueblos indígenas. Pasados los años, resulta que estos invasores, estos españoles, ¿sí? Formaron la autoridad, organizaron su gobierno, impusieron su poder económico, su forma de vida, su administración en realidad. Y fue la época de la colonia, que perduró hasta el año de 1821. En esta época hubo muchos cambios culturales, sociales, económicos y, ¿por qué no?, también hasta religiosos. Derivado de esto,
los españoles entonces crearon nuevas organizaciones, nueva forma de vida, y que poco a poco la sociedad de mexicanos de aquel tiempo que se estaba generando se fueron adaptando. Pasados los años, la juventud del siglo XVIII, ellos creyeron que había falta de soberanía. Además, dentro del territorio había muchísimas injusticias. Había demasiada desigualdad. Para esto, veamos estas reflexiones. Para haber logrado y para fomentar este descontento, hubo causas internas. Las causas internas se basaron prácticamente en tres aspectos. En la desigualdad social, porque los ricos se hacían cada vez más ricos y no había oportunidad, además de toda la desigualdad y de toda la discriminación, porque ya había una sociedad muy clasista. También había una desigualdad económica, porque los de la realeza eran cada vez más ricos, aprovechándose de las fuerzas de trabajo de las diferentes castas. Pero todo esto surgió también con las reformas borbónicas. Estas reformas borbónicas fueron tan importantes para la época porque ellos solamente querían mantener el poder político. Querían ejercer y administrar económicamente al país. Y sobre todo, mantener por medio del uso de la fuerza el reinado. Y sobre todo, toda la desigualdad, pues obviamente se estaba incrementando. Había otras causas, las causas externas. Veámosla. Las causas externas también fueron base importante para el descontento social. Por ejemplo, en Estados Unidos se estaba fomentando, se estaba iniciando una independencia. La independencia inició en el año de 1777 aproximadamente. Mientras que también, por otro lado, se estaba dando en Europa una gran revolución, la Revolución Francesa, que fue en el año de 1789. Sin embargo, una ideología básica fue la Ilustración. La Ilustración era el despertar del ser humano, era mantener la razón más que sobre el poder divino. Además de que la Ilustración se cuestionaba el poder político de los reyes, pero sobre todo garantizaba la Ilustración aspectos como la libertad, como la igualdad en una sociedad muy compleja. Estos factores fueron determinantes para que la juventud de aquellos tiempos decidieran rebelarse ante los europeos. Pasado el tiempo, los criollos, mestizos, diferentes castas se organizaron preguntándose que nosotros, ¿por qué no deberíamos de ser independientes? Aparecieron figuras como Don Miguel Hidalgo y Costilla, los capitanes Allende y Aldama, pero también mujeres como doña Josefa Ortiz de Domínguez y también Leona Vicario. Fue entonces cuando también los mestizos y diferentes castas, ellos vieron una importancia en todos estos acontecimientos y estos levantamientos y se adherieron a este movimiento independentista. Fue así como a través de los años apareció un hombre importante en la historia nacional, a quien se le considera como uno de los principales ideólogos que redactó lo siguiente. Este personaje fue José María Teclo Morelos Pavón y Pérez.
y redactó en el año de 1813 los Sentimientos de la Nación. Como podrás ver en pantalla, aquí hay dos copias importantes de este documento. En el artículo primero dice, en el que establece en el artículo primero, cito, que la América es libre, independiente de España y de otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones. ¿Estamos poniendo atención? Mientras que el artículo quinto indica que la soberanía dimana, o sea, surge inmediatamente del pueblo y que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las diferentes provincias en igualdad de números. Esto significa, apreciables alumnas y alumnos, que ya existía la idea de libertad. Ya habían antecedentes para lograr una soberanía, pero no fue hasta el 27 de septiembre del año de 1821 cuando definitivamente logramos la independencia. Híjole, pero esto se está poniendo cada vez más interesante. Veamos. A través de los años, hubo unos cambios dentro del país importantes. Al interior del país hubo un cambio que marcó la historia de México. Estos fueron las reformas. Porque en el interior del país había muchos conflictos, había diferentes facciones, había diferentes facciones políticas que estaban en contraposición. Pero la idea era clara, era cómo organizar mejor al país. Pero con esta situación hubo países que estaban aprovechándose de la situación interna del país. Por ejemplo, en el año de 1846 tuvimos una invasión por los norteamericanos en donde surgieron los niños héroes. Posteriormente, en el año de 1862, hubo una invasión, la invasión francesa, que culminó con una batalla, que tú la conoces bien, la batalla de Puebla. Pero déjame decirte que hubo hombres y mujeres que hicieron resaltar nuestra ideología, que hicieron valer los principios elementales de independencia y soberanía. Es por eso que surgieron héroes como, por ejemplo, don Benito Juárez García y su comitiva, como por ejemplo Melchor Ocampo. Ellos redactaron un plan y lo quisieron plasmar en la Constitución reformada del año de 1857. Esta Constitución del año de 1857 hacía garante la igualdad, libertad y soberanía en los artículos 39, 40 y 41. En el artículo 39 principalmente menciona que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Esto significa que los artículos 39, 40 y 41 hacen valer actualmente nuestros derechos y también garantiza la soberanía. Actualmente nos regimos por la Constitución mexicana del año de 1917, en los cuales, como podrás observar en tu libro, en los artículos igualmente 39
40 y 41 garantizan estos derechos, estas libertades. ¿Cómo te sientes hasta el momento? Me imagino que estás aprendiendo demasiado. Muy bien. Acompáñame a seguir. El país, como hemos mencionado, nos basamos y nos regimos por la Constitución de 1917. Pero vamos a otro punto interesante que tenemos que identificar y mantener siempre presentes. México tiene que desarrollarse con otros países, tiene que relacionarse también y sobre todo en el aspecto económico. Como podrás observar en la pantalla, México tiene que desarrollarse y relacionarse con el país de Estados Unidos, a quienes les exportamos más del 70% de diversos productos, bienes y servicios, y con quienes el gobierno mexicano han pretendido mantener relaciones políticas y comerciales que beneficien a ambos pueblos. Pero, pues, a veces resulta ser difícil. En la siguiente imagen te muestro también que tiene relaciones con China principalmente y algunos países europeos, donde te darás cuenta que México tiene una estrecha relación, ya que son ellos una buena opción para la diversificación comercial y una fuente importante de inversiones extranjeras. Pero sobre todo, México también tiene relaciones con nuestros hermanos latinoamericanos. Observemos. México tiene un cercano y constante intercambio de bienes y servicios con nuestros hermanos latinoamericanos, además de compartir cosas como la experiencia histórica, el idioma, la religión y la cultura, y han sido una buena opción para ampliar las relaciones comerciales. Estimados alumnos, como ustedes se podrán dar cuenta, mantener una estrecha relación con otros países es de vital importancia, porque así fortalecemos solidaridad entre países y nos respetamos mutuamente la soberanía de cada país. Como te diste cuenta, apreciable alumno y alumna, México tiene una importantísima y hermosa historia. Y hoy ya podrás explicar por qué México tiene soberanía. Y lo más importante es que puedes tú reflexionar y reflexionar con tu familia sobre este tema tan importante. Pues bien, de lo que has aprendido hasta este momento, te invito al siguiente reto. Pero antes, llama rápido a algún miembro de tu familia para que te acompañe a resolver la siguiente tabla. Como puedes observar en tu pantalla, hay 6 palabras clave: movimiento, soberanía, México, pacto, independencia e iniciaría. Quiero mostrarte rápidamente la tabla que yo hice en este momento. Ya sabes que soy más veloz, ¿sí? Donde te daré un ejemplo de cómo es el juego. Como puedes ver, en el centro de tu pantalla viene la palabra México y los recuadros, ¿sí? que justamente vamos a llenar con cada una de las letras según la palabra clave. Veamos la tercera, que se llama México. Bien, iniciamos. La primera letra es M. ¿De acuerdo? Ya estamos entendiendo, ¿verdad? Vamos a seguirle entonces. Muy bien. De acuerdo.
Y así sucesivamente con las palabras clave que te voy a dar unos minutos para que tú lo tengas bien presente y escrito en tu cuaderno. Veamos la imagen. Te daré unos minutos para que escribas en tu cuaderno la tabla. Mientras la transcribes, te invito a que luego de la clase platiques con tus familiares sobre este tema y les preguntes sobre si conocían el término de soberanía. Pero estaría genial que tú y tus familiares reflexionaran y básicamente tú vayas tomando nota de sus comentarios. Eso te ayudaría muchísimo en tu autoaprendizaje. ¿Cómo vamos? ¿Terminaron? Muy bien. ¿Qué te pareció el juego? ¿Difícil? ¿Sencillo? Interesante, ¿no? Hoy has logrado entender por qué México tiene soberanía. Y básicamente vas a pasar información elemental sobre por qué México ha logrado esta parte importante de la soberanía nacional. México tiene un montón de historia y México es tuyo. Y hoy más que nunca debemos estar unidos como un país solidario, como un país más unido con el contexto histórico que estamos padeciendo. Aún falta muchísimo por escribir en nuestra historia nacional. Y tú, estimado alumno y alumna, eres parte importante. Recuerda que la historia más importante es la que haces tú. Nos vemos en el siguiente tema.